como quieras. Movistar, elige todo. Aplican restricciones. Promoción para clientes todo en uno. Megas o minutos de Movistar a Movistar con vigencia hasta el domingo 23 horas con 59 minutos. Más información www.movistar.com.es. Fin de espacio promocional y publicitario. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 823. Estábamos conversando ya para iniciar este segundo encuentro con el doctor Marcelo Merlo y el doctor Gabriel Hidalgo. Y el doctor Hidalgo estaba haciéndonos recordar algunas cosas. Yo le comentaba el éxito del último encuentro en la ciudad de Riobamba a propósito de los 25 años del diario La Prensa. Y además, y dije ayer, qué bien recibida es no solo la señal, sino el trabajo de la radio Exa y Democracia en la ciudad de Riobamba. Así es que, bueno, comentamos lo de la ley de comunicación, pero aquí tenemos otra. Y usted ha analizado varias veces, Gabriel, el tema de la corrupción y como consecuencia de eso, de recursos que llegan a manos de los corruptos y que después tienen, claro, nos ven sobre el hombro, ya tienen plata. Tienen 4x4, tienen casas grandes y claro, les da una especie de patente para actuar democráticamente y legalmente. Como ya le preguntaremos al excontralor Marcelo Merlo, ¿hay ya una regulación legal para poderles no quitar, sino que devuelvan lo que se han llevado? Bienvenido, Gabriel, buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días al doctor Marcelo Merlo. Estoy encantado de estar aquí en esta mesa de trabajo y compartir con ustedes un tema tan importante como este. Yo quiero responder a su pregunta con dos enfoques. Uno el político, otro el jurídico. Enfatizaría en el político porque es mi área de preferencia. Hay una broma, ¿no? Está un borrachito, se encuentra con un policía y lo detiene, ¿no? Entonces le dice: no me empuje, que yo me caigo solo. El correísmo es ese borrachito, es un borrachito que se cae solo. No necesita de mucho esfuerzo para derrumbarse. Ayer en la rueda de prensa con los medios, el presidente Correa, y todos ellos, ¿no? Se los nota cansados, se los nota agotados, se los nota derrotados. Él dijo: no voy a vivir aquí, estoy imposibilitado de vivir aquí. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cualquier reacción de naturaleza jurídica, de naturaleza política, a mí me parece que no va a tener suerte, no tendría suerte, porque el correísmo es un borrachito que se cae solo, no hace falta empujarlo. Y se cae solo precisamente por la montaña de evidencias que hay en contra de altos dirigentes del correísmo que están asociados en casos de corrupción. ¿Se puede recuperar? Sí, pero a mí me parece que hay una dificultad muy grande. Se recuperará una parte, pero ¿qué pasa con esos recursos? Las consecuencias que tenían estos contratos en donde se han llevado la plata, ¿cuánto más han afectado? Eso ya lo dirá el doctor Merlo, el doctor Solines, que son expertos en la materia, pero a mí me preocupa algo más, y es que los dineros mal habidos, si fueron depositados en paraísos fiscales, que está clarísimo que fueron depositados en paraísos fiscales, que durante tanto tiempo se dedicaron a denostar. Claro. ¿Cómo hacemos? Por ejemplo, digamos, paraísos fiscales no solamente son aquellos que se han mencionado con frecuencia, como, no sé, Panamá u otros, ¿no? Suiza, sino además, por ejemplo, ¿qué pasa con esos recursos que fueron obtenidos a través de la relación política entre Ecuador y China? Y está claro que fue imposible, y no será al menos posible en este momento, o bajo estas circunstancias, por ejemplo, recabar información sobre los recursos provenientes de los créditos contraídos con China. Entonces, ahí hay una gran dificultad. Yo pienso que una parte de los recursos podría recuperarse, sí. Debe haber, y los hay, mecanismos jurídicos para recuperarlos, pero ¿qué va a pasar con lo demás? Que, por ejemplo, podría estar depositado en paraísos fiscales. Esa es, para mí, digamos, la principal preocupación, más allá de las declaraciones de Alexis Mera, que insinuó algunas posibilidades de poder recuperar, pues también debería abordarse políticamente esto y plantearse la posibilidad de que esto también pase por la dificultad de haberse depositado en paraísos fiscales. Doctor Merlo, bienvenido, buenos días. Usted, desde la Contraloría,
y usted dirá, con las reformas que ha tenido, incluso con las últimas en las que le quitaban funciones, ¿no es cierto? ¿Hay la posibilidad que la Contraloría misma pueda hacer un seguimiento? ¿O usted dice, a ver, si la Contraloría no puede, hay este marco jurídico que nos lleva hacia buscar dónde está, como diría Vladimir Álvarez, dónde está la plata? Licenciado Rocha, bienvenido. qué gusto esta mañana compartir aquí con el doctor Hidalgo y con Juan Carlos Solines. La Contraloría General del Estado, por regla general, a lo largo de la historia, lo que ha venido haciendo es determinando las responsabilidades administrativas, civiles, las presunciones de responsabilidad penal. Se encuentra ahora pues con una gran debilidad en el nuevo Código Orgánico Integral Penal, que parece haber sido hecho a medida del correísmo, en el sentido de que frente a la legislación anterior a este código, en determinados delitos, la sanción que permitía de alguna manera que la ciudadanía recupere algo de lo que se han robado, era llana y sencillamente que la pena conllevaba también Una multa. una sanción económica, Ya. que iba de menos a más. Para poner el ejemplo más típico, el cohecho agravado en el Código Penal anterior se sancionaba con la multa o el pago del triple del monto. El cohecho agravado cuando se refiere, el cohecho común el doble, el cohecho agravado cuando se refiere a actos vinculados con la defensa nacional, o sea, con el área de defensa nacional. En este caso, Digamos, los helicópteros, digamos. Los ¿Ya? helicópteros, lo que ocurre en la policía, ¿no? cualquier Este glosa en sería un ese cohecho sentido, agravado. porque ya está vinculado a la seguridad nacional. El triple, pero en general el doble. Y así, en el enriquecimiento ilícito, el doble. De tal manera que era de alguna manera, una forma un tanto disuasiva para quien decía, si me pescan, Ya. porque he recibido 100, tengo que pagar 200, y así Y así. en ese orden. Entonces, en primer lugar, lamentablemente este código se ha Eliminó hecho eso. a la medida de lo que al parecer podía cambiarse con esta figura de la reparación integral total. Ujú. Una figura que en la doctrina está bastante bien desarrollada, que en el Ecuador se comienza a aplicar y vamos a ver qué efectos tiene. Pero lo de fondo, como decía el doctor Hidalgo, es, y sobre todo usted insistía, Francisco, la gran diferencia entre lo que se puede recuperar por el hecho de que una cantidad X recibió el funcionario corrupto. Pongamos el caso Glass, que es patético. Ya. En el caso Glass que estamos juzgando, se ha demostrado que entre el 1 y el 1.3% de los De cada contratos, de contrato. cada contrato, le entregaban vía tío, no importa, el 1 o el 1.3%. Hay la figura bíblica de venderse por un plato de lentejas. Y aquí viene, ¿de qué nos sirve? El 1.3% de los contratos que suscribió el Estado a través de diferentes instituciones con Odebrecht son alrededor de 1.400 millones, excluyendo el tema del Metro de Quito. Claro. El 1.3% de Pero son 1.300 millones, 2.800. no, son los de Metro de Quito, eso es aparte. Eso no está en tela de Pero juicio. en general, 2.800 millones de dólares de contratos de lo de Sí, sí. sin lo del metro. de Sí. Quito. Entonces, ese 1% son 28 millones. Ya. Bueno, ¿de qué nos sirve? Que en la acusación particular que está haciendo el señor El procurador, que César Mutufar también está en ese plano, nos devuelvan esos 28 millones, o esos 30 millones, cuando los sobreprecios, Exacto. los sobreprecios, solamente en algo que ya se comenzó a negar. Yo tengo aquí, lo vamos a ver, la inauguración que hizo el expresidente Correa Sobre el del poliducto. primer tramo del poliducto.
Pascuales Cuenca. Pascuales Cuenca. El presupuesto hecho por Caminosca, a quien están enjuiciando también por otros motivos, determinaba que esa obra debía costar 168 millones de dólares. Actualizaron el presupuesto en el 2011, porque ese presupuesto lo hizo en el 2009, 2011, 2013, ya cuando resolvieron hacer la obra, y dijeron, bueno, no son 168, son 174 millones. Casi no había diferencia, inclusive podría entenderse por la devaluación. La inflación. La inflación del dólar también se va devaluando. Cuando se contrata con Odebrecht, ya se le da un premio de 100 millones más. 278. ¿No? Y así seguimos en adelante, y el actual ministro Carlos Pérez, hace un mes que recorrió la obra y pidió un informe de situación, como se dice vulgarmente. Dice, aquí hay 100 problemas de diferente naturaleza y ya se han pagado 638 millones y posiblemente 638. Para arreglar este tema habrá que llegar a unos 750 millones. Pero lo más importante que los 28... El secretario de la administración, el secretario jurídico dijo, nunca quiso el presidente Correa esta obra, estaba en desacuerdo. Sí. Pero aquí viene la contradicción. Cuando inaugura el primer tramo, el expresidente Correa dice, gracias a esta obra vamos a dejar de pagar 25 millones de dólares anuales que pagaban a los transportistas de los tanqueros que llevaban el diésel, el gas, desde Pascuales hasta las diferentes áreas de influencia, la provincia del Oro, de los Ríos, Azuay, Cañar, el Oriente, etcétera. Y aquí viene la pregunta del millón a los ecuatorianos. ¿A qué ciudadano con qué capacidad más torpe, y perdón la expresión, se le podría ocurrir? Si a mí me cuesta 25 millones todo el gasto de distribuir un producto, me cuesta 25 millones, dando trabajo a 20, 30 ciudadanos que van llevando el producto a los diferentes lugares. En el país, recorren ustedes, Francisco, que acaba de iniciar un recorrido hermoso por el país, ha de ver que en las carreteras hay pues camiones que van llevando aceites comestibles, Coca-Colas, aguas, etcétera. No son transportistas privados que hacen su trabajo. ¿A quién se le va a ocurrir reemplazar ese sistema que le cuesta 25 millones por un sistema que le va a terminar costando solamente en la infraestructura 750 millones, además del costo de la operación? Es decir, ya tendría que ser una persona torpe para que haga eso. Un poco eso insinúa Alexis Mera cuando dice yo quisiera que escuchemos lo que dijo el ex secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, primero. Tiene primero lo del expresidente Correa, pero con todo lo que dijo después el señor doctor Alexis Mera para comentar eso. Entonces, yo el vicepresidente hace 2 días tiene que ir a visitar al presidente porque no es extraordinario. Por supuesto conocía del proyecto por el ministro Pascuales Cuenca, pero no me imaginaba la magnitud de la obra. La obra alcanza un monto de 530 millones de dólares, y les vuelvo a insistir, si fuéramos un gobierno irresponsable, se les aseguro que demagógicamente esos 530 millones servirían en el corto plazo para cosas que den más aplausos, como hacían otros gobiernos, concursos de universo, ¿verdad? Que costaron 14 millones de dólares. Pero que no significaron cambios estructurales en el país. Hay que venir de helicóptero a trocar y sobrevolamos estas instalaciones. Son impresionantes. Y me dicen que el centro de almacenamiento de Cuenca es aún más grande, compañeros. Es una obra gigantesca. ¿Para qué sirve esta obra? Lo que se debió hacer hace décadas. En lugar de transportar por tanquero el combustible, el gas, con peligro de accidentes, inseguridad, contaminación, congestionamiento. Yo manifesté lo que se me preguntó. El proyecto Pascuales Cuenca nos pareció siempre un proyecto excesivo, un proyecto innecesario. Jamás se le consultó al presidente Correa ese proyecto y nos pareció un dispendio. ¿Pero de ese proyecto tenía conocimiento el vicepresidente? No sé. El presidente Correa en su momento ordenó destituir a la persona que había decidido aquello, que creo que fue el ministro de Sectores Estratégicos de la época. Señor doctor Solines, bienvenido. Estaba diciéndonos el doctor Merlo y recordándonos, y por eso les hacemos escuchar para... ¿Cómo enfrentamos esto?
Claro, ahí alguno diría, oigan, repatriar la plata es importante y es importantísimo, pero toda esta estructura, no sabía si conocía, el vicepresidente me insistió que venga. Bienvenido, buenos días. Gracias, Francisco. Un gusto estar aquí con el doctor Marcelo Merlo y con Gabriel Hidalgo. Un saludo a toda la audiencia. Yo creo que el problema de la corrupción definitivamente es un problema sistémico, no es un problema nuevo, ni es un problema del Ecuador, ni es un problema del gobierno de Rafael Correa. Lo que nos alarma y nos sorprende y nos indigna es que vemos la escala a la que se llevó, se formaron estas redes de corrupción alrededor de estos, toda la administración del erario nacional en general, ¿no? De los recursos públicos, no solamente son las grandes obras, sino que a todo nivel en la administración de los bienes incautados, es decir, donde uno ponga el ojo, en realidad hay visos de corrupción. Y lamentablemente los casos emblemáticos al momento son más bien casos que han llegado de afuera, que probablemente si es que no se iniciaban investigaciones y procesos en Brasil, en Estados Unidos, en el caso de Odebrecht y Caminosca respectivamente, seguramente nunca nos enterábamos. O sea, enterados estábamos por las denuncias. Claro, por las denuncias, pero digamos seguramente nunca se hacía nada, ¿no? Y claro, ahora vemos que una demanda, creo yo, un clamor social, es que el presidente Lenín Moreno, más allá de que deje a las instituciones operar, que es algo que también extrañamos los ecuatorianos, que se recupere cierta institucionalidad en el país, pero más allá de eso, creo que es indispensable y es un clamor social que el presidente Lenín Moreno dé señales claras de que desde adentro, desde el propio partido que gobierna, que está involucrado directamente en los actos de corrupción, porque no debemos olvidar a los ecuatorianos que sigue gobernando Alianza País. Es decir, hay un cambio de presidente, más no un cambio de partido ni de modelo político. Pero además son oposición también. Sí, bueno, es que eso, no debemos caer en ese juego, ¿no? O sea, ellos quieren o pretenden una facción correísta convertirse en oposición, pero hay que recordar a la ciudadanía que es un gobierno de Alianza País, que el estilo del presidente Moreno, el llamado al diálogo, sea distinto, es otra cosa. Pero tenemos que estar muy claros de que es el mismo gobierno, es una continuidad. Y por lo tanto tiene que desde adentro producirse una demostración o debe darse señales claras de que hay efectivamente una lucha sincera contra la corrupción, en el sentido de que se comiencen a destapar otros temas. Hubo una denuncia recientemente de los malos manejos en los canales incautados, en los medios de comunicación. Creo que la Contraloría en este momento está tomando cartas en el asunto, haciendo exámenes especiales, es decir, está haciendo lo que no hizo en 10 años. Está tomando cartas en el asunto y está haciendo varios exámenes especiales a varios frentes de administración de recursos estratégicos, por ejemplo, el tema de las frecuencias, no nos olvidemos, ahí hicimos una cantidad de denuncias, entiendo que hay un examen especial de la Contraloría que está en marcha, entonces irán saliendo nuevas el mismo tema de las telecomunicaciones. A veces me parece que ha faltado acuciosidad, en el sentido de decir, bueno, ¿y por qué eran estos 5 millones y pico de cortesía a Telconet para un canal de televisión? ¿Qué hacía con esos enlaces? O sea, ¿qué hace un canal de televisión con enlaces de telecomunicaciones? Y de negocios, Juan Carlos. Ya, pero es que ¿cómo no justifica que era la parte técnica que hacían? Exacto, o sea, ¿cómo se explica esa donación o esa cortesía a un canal de televisión que no se dedicaba a ese giro del negocio, ¿no? Entonces, si es que ya comenzamos a indagar un poco más profundamente, vamos a ver que la prueba de la corrupción es evidente, más allá de que se siga el debido proceso y se demuestre y se determine autores, cómplices y encubridores. Los casos de corrupción son evidentes, o sea, no cabe duda. El presidente Correa, en una entrevista, en mi criterio, bastante floja, que le hizo el periodista Fernando El Rincón en CNN, antes de ayer, sí. No sé si se percataron que reconoció algo que el vicepresidente Glass no ha reconocido. Dijo, sí, yo soy responsable político. Pero no me pueden a mí acusar de participar o de ser autor de los delitos de corrupción. Pero además dice, ahí están las obras. Sí, pero él reconoció su responsabilidad política y reconoció en varios momentos de la entrevista. Dijo, sí, claro que soy responsable político, pero no me pueden meter a la cárcel por eso, porque yo no puedo estar al tanto de lo que hace el último de mis funcionarios. Glass debió empezar por eso, debió empezar por decir, sí, señores, todos estos escándalos de corrupción se han dado en los sectores que yo manejaba.
y yo debo dar un paso al costado. Eso es lo que en un país civilizado y un político maduro debía haber hecho. Pero los No asambleístas tampoco le han y dado los asambleístas bloquearon la posibilidad, igual que han bloqueado con el exministro Espinosa, Augusto Espinosa de Educación, han bloqueado la posibilidad de que se reconozca que más allá de que el ministro Augusto Espinosa no haya vulnerado a un menor de edad, pero era el ministro y recibió denuncias. Entonces, evidentemente, cuando vemos que el problema de la corrupción es un problema sistémico, que no solamente, y eso también es importante, Francisco, no solamente atañe o ha cuajado o se ha tomado el sector público, sino que también existe corrupción en el sector privado, y habrá que ver cuál es la participación del sector privado en todas estas redes de corrupción que ha habido en los últimos 10 años del correísmo. Es decir, ¿quiénes se han beneficiado? El secretario jurídico decía que les pareció una obra excesiva e innecesaria. Ese va a ser el meollo de muchísimos temas de corrupción. Por ejemplo, la obra emblemática de Coca-Cola Sinclair es una obra que, según técnicos expertos, está absolutamente sobredimensionada. Es decir, se compró maquinaria y se dimensionó una obra para un caudal que los ríos no tienen. Y entonces puede que no se encuentre coimas, directas en hoteles como en el caso de Brecht, pero seguramente hubo jugosas comisiones por compras de equipos absolutamente sobredimensionados. O sea que los sobreprecios de todo, ahí está más bien. No era el 1, como decía el doctor Merlo, no es pues el 1.3%, no es eso no es. Mire, en el caso de las frecuencias, solamente para poner como ejemplo, se formaron 3 instancias de corrupción. La corrupción para que tu frecuencia no entre en el concurso. Primera red de corrupción. Eso te cuesta para que tu frecuencia quede tranquila y no entre en concurso. Segunda red de corrupción, el hacer los planes comunicacionales para presentar las propuestas que venían expertos. Decían, yo ganaron plata. Y técnicos, todo, pero sobre todo quienes decían, yo tengo contactos en el Cordicom, así que págame y te hago tu... Y la tercera red de corrupción, ya en el concurso mismo, esto te cuesta para que te dé la frecuencia. ¿No? 3 redes de corrupción. Entonces, igual, en toda obra pública, no solamente es el peaje que cobraba el tío del vicepresidente, porque cobraba peaje para poder contratar, ¿no? Pasaba el sombrero, ¿no? No solamente es eso, sino también sobreprecio en equipos, sobredimensionamiento de obras, ineficiencia, donaciones. Es decir, la corrupción viene por muchos frentes. Y por eso es que debe también investigarse la incidencia del sector privado en la corrupción. Se prestaron, ¿no? Pero ganaron mucho. Ganaron mucho dinero, pero habrá que ver quiénes son los beneficiarios. Porque cuando estamos hablando, y el tema de hoy entiendo que era cómo recuperar los dineros, ¿no? Existe la Convención de Naciones Unidas de la lucha contra la corrupción. Sí, y se establecen mecanismos de cooperación entre gobiernos, de cooperación entre autoridades. Se definen los delitos, inclusive mucho más claramente que en el COIP. En la Convención de Lucha contra la Corrupción de Naciones Unidas se definen mucho más claramente los delitos. El lavado de activos, ¿no? No solamente la asociación ilícita por la que está siendo procesado el vicepresidente. Pero evidentemente los mecanismos están ahí, pero tiene que haber la decisión política de implementarlos, de acudir a las instancias adecuadas. Necesitaremos una ley a riesgo de que digan, pero esto corre a partir de ahora, no para los 10 años de atrás. Bueno, usted diría, aplicamos la convención, veamos lo que tenemos y cómo recuperamos. Exacto, ¿sí? Exacto, porque si no, imagínese purgar 2 años, 1 año y medio por buena conducta, reducción de pena, colaboración con la justicia, ¿no? Y pasan ahí a cuerpo de rey en la cárcel 1 año, 2 años y salen a disfrutar de los millones. Y el pueblo ecuatoriano, que ha sido el gran perjudicado con estos atracos al erario nacional, ¿no? Tiene que contemplar con impotencia, ¿no? De ver cómo regresan luego, inclusive como que no ha pasado nada. Se reinsertan en la sociedad, ni siquiera son señalados. Claro, no además pueden atropellar con ganas. Doctor Hidalgo, planteado así en todo el tema político, ¿cómo encuentra una salida para recuperar jurídicamente? El doctor Merlo nos da algunas, el doctor Solines también nos dice, a ver, aquí está la convención, no hacía falta que vayan, pero antes de que usted nos comente esto, el señor presidente Moreno dijo esto sobre alguna de las obras. Se fue formando realmente un círculo alrededor del presidente de la República
que le mantenía enceguecido. Yo todavía quiero creer en la buena intención del presidente. Todavía quiero creer en la buena intención. Pero el momento en que uno se embebe de poder, el momento que uno se obsesiona por el poder, empieza a tener actitudes perversas, actitudes siniestras, y empieza a comportarse de un modo raro. Los actos de corrupción no son pocos, no son pocos. Compañeros, me temo muchísimo que es muy probable que por lo menos en el 60 o 70% de instituciones donde pongamos el dedo brote pus. Yo creo que no alcanzaría un gobierno para juzgar todos los actos de corrupción que han habido. Cosas terribles. Esto dice el presidente de la República, 6 años vicepresidente, que está, o sea, él mismo está realmente asombrado, dice que un gobierno no alcanza. O sea, yo decía en una reflexión ahí sobre esto, no le pidamos una vereda más. Ojalá alcance a arreglar lo que ha pasado estos 10 años. ¿Qué piensa de esto, Gabriel? Yo quiero subrayar en algo que decía Juan Carlos, que me parece muy importante, y es que la corrupción tiene muchísimas formas. Da la sensación de que la corrupción es un significante vacío en donde puede caber cualquier cosa, cualquier acto de deshonestidad con los fondos públicos, pero es cierto, como lo decía Juan Carlos, es cierto que hay que individualizar los casos, y hay casos de corrupción pasiva como corrupción activa, es decir, los que participan en un acto de perjuicio en contra de los recursos públicos, pero también los que permiten que eso suceda. No solamente el funcionariado público, también serán responsables con el tiempo los actores políticos que defendieron la corrupción. Los asambleístas, los funcionarios de alto nivel y de nivel intermedio, de bajo nivel, que participaron en esto, en algún momento tendrán que responder frente a la justicia. No se trata solamente de deslindar responsabilidad diciendo yo soy responsable político de esto, como lo ha dicho el presidente Correa, pero esto para mí no representa responsabilidades de naturaleza penal, por ejemplo. No solamente es corrupto el que recibe o el que da, sino además el que permite que eso suceda sabiendo que estaba sucediendo. Resulta que después de 10 años de hermetismo se empiezan a saber las cosas. Y el presidente Moreno, ahora no lo sabemos porque la opinión pública, la sociedad civil, lo estamos apoyando. Yo no lo apoyo ideológicamente, por supuesto que no. Apoyo que convoque a una consulta popular y políticamente se pueda destrabar el asunto de bloqueo institucional que ya lo amenazó el presidente Correa antes de siquiera se convocara a las elecciones de febrero del 17, de este año, de 2017. Él dijo que iba a haber una gran crisis de instituciones, un gran bloqueo institucional y con el tiempo van a pedirle a él que regrese. Bueno, ya le pidieron que regrese y no puede ni con su movimiento. La luna de miel a Moreno se le va a acabar cuando... Después de la consulta. Después de la consulta. Se proclamarán los resultados, se sabrá. Bueno, ahora toca pedirle cuentas a Moreno, porque el presidente Moreno estuvo en ese gobierno y él también participó y tomó decisiones, y aunque no tuviera nada que ver, yo no lo estoy culpando de absolutamente nada. Estoy diciendo que él participó y que... capaz que le dejaron en el área de él y no le... No lo sé, no lo voy a defender ni lo voy a acusar. Lo que quiero decir es que fue, como decía Juan Carlos, es la prolongación de un gobierno, no nos olvidemos de esto. El correísmo continúa gobernando. Es una expresión más moderada, dialogante, serena, pero también es cierto que aunque haya el reconocimiento público del presidente Moreno de que hay una gran contaminación en las instituciones que alcanza el 70 o 80% y no le va, y tal vez le falte tiempo a él como presidente como para poder clarificar todo esto, perseguir, conseguir responsables, sancionarlos durante su gobierno, no él no es juez. Aunque le falte tiempo para poder clarificarse todo esto durante su gobierno, también es cierto que él formó parte del gobierno que terminó, que el gobierno que felizmente terminó, y él también tendrá que responder. Pero no se sé ha si frente a convertido en la justicia. puerta para reinstitucionalizar Así el es. país y buscar trabajar una democracia posible. Así es, porque
como he sostenido aquí a través de estos micrófonos que ustedes gentilmente me permiten participar, como en otros medios, han sucedido eventos jurídicos que han desestructurado, porque esto está en la Constitución, la estructura fundamental del Estado, echaron abajo la estructura fundamental del Estado, diluyeron los principios republicanos, entre esos la transparencia, la pluralidad, la publicidad, pero no publicidad en el sentido de propaganda, sino publicidad que las decisiones se toman públicamente a ojos de todo y a escrutinio de todo el mundo. Bueno, se diluyeron, la transparencia que deberían tener. El esfuerzo que se está haciendo ahora es recomponer algo de esa institucionalidad republicana diluida, disuelta, pulverizada. Ese es el término que preferiría utilizar. Pulverizada, siguiendo los procedimientos. Está claro que el decreto de convocatoria a la consulta popular siguió los procedimientos y pues ahora que se convoca bajo los procedimientos de la Constitución, resulta que es golpe de Estado, por favor. Un golpe de Estado. Por favor. Claro, lo que pasa es que el expresidente estaba acostumbrado a que le obedezcan, ¿no? Y debe generarle la sensación de golpe de Estado, doctor Merlo. Efectivamente, la posición del de Estado cómodo, pero de Estado al fin. Claro, pero yo creo que no solo después de la consulta, sino desde ya días o semanas atrás, lo que está ocurriendo estos días y lo que va a seguir ocurriendo en los próximos días, el desgaste político del expresidente Correa es incuestionable. Pero lo importante en este momento, Francisco y amigos de la mesa, es un poco aportar con ideas creativas para la recuperación. Para ver qué es lo que se puede recuperar. Yo acudo a una experiencia por personal. favor. Cuando fui Contralor del Estado me encontré con 7 contratos firmados en dólares para construir 7 hospitales, que se habían suscrito a lo largo de los 10 años anteriores a nuestra llegada a la Contraloría. Estaban todos en dólares y efectivamente se los firmó en dólares porque era buen negocio firmar en dólares. Porque el dólar, Francisco, mantenía un tipo de cambio de 25 e internamente el sucre se revaluaba. Porque al haber inflación, ¿no? Si usted a un rector de un colegio le pagaba $5,000 en el año 72 y le seguía pagando $5,000 en el año 80, él había perdido 50% de su capacidad, porque la inflación era del 50%. Con ese buen criterio se firmaron en dólares. Pero cuando yo estuve en la Contraloría, la situación se puso al revés. ¿Qué es lo que hice? No digo que se debe hacer, se puede hacer, sí. ¿Qué es lo que hice? Le llamé al primer gerente del contrato, un israelita del Eugenio Espejo, y le dije, mire señor, yo, sin consultar con Febres Cordero, con nadie, y eso no estaba en la ley de la Contraloría. Yo personalmente le llamé y le dije, un ratito, yo no le puedo a usted este rato reconocer por 1 metro de azulejo en una pared, porque con el reajuste de precios había que pagarle $10, que era 1.350 sucres, cuando el mejor azulejero del Ecuador, consulté con las cámaras de la construcción, además algo conozco también de ese tema, gana 350. Así es que, perdóneme, le vamos a sucretizar el contrato. Que la ley que... Dije, aquí, perdón, respeto a mi colega aquí, sin abogados. Usted me viene aquí sin abogados, porque el abogado va a decir, no, pues tiene que respetar el contrato, consultemos con Febres Cordero. Nada. Aquí es una cuestión de sentido común, punto. Las condiciones que se firmó este contrato en el año 80 eran unos, y ahora que estamos en el 85 son otras. Hubo una devaluación terrible en el Ecuador y el tipo de cambio estaba en 135 sucres el dólar, punto. Así es que, con la misma decisión, y aportaron los empresarios, porque los empresarios, dígase lo que se diga, bueno, usted era un empresario israelita, ¿no? Entendió el tema. Entonces, me concreto ahora. Si el presidente Moreno, y ojalá nos estén escuchando en la presidencia de la República, está acabando de señalar que en el 60 o 70% de las instituciones ha habido corrupción, este momento se están ejecutando contratos, Francisco. Están ejecutándose contratos de vialidad, de contratos para terminar obras hidroeléctricas. Se les ha pagado y están generando problemas a los constructores. Además, pues, un ratito, entonces habría que decir, a ver, vamos a chequear todo. A ver, yo conozco, y lo digo públicamente, que la Universidad Andina Simón Bolívar tiene ya terminado prácticamente un estudio técnico, serio,
de profesionales de las diferentes áreas que dicen, por ejemplo, el metro cuadrado de construcción en nuestras universidades públicas o privadas, ¿no? O semipúblicas, es $800 de metro cuadrado. ¿Por qué en esta plataforma tecnológica de acá, a los chinos, se les paga $2.500 de metro cuadrado? Un ratito, a ver. Y además con crédito, y con goteras, ¿no? Y así. Entonces, sí hay posibilidad. Primero, de las obras que están en marcha este momento, es decir, un ratito aquí, no vamos a entrar a penalizarles, pero vamos a hacer una revisión de los precios unitarios para adecuarnos a la realidad, porque aquí hay un sobreprecio que se ha ido, no sabemos cómo y a dónde, pero un ratito, hasta aquí nomás, punto uno. Punto dos, hay un artículo en la Constitución que lamentablemente nadie ni siquiera sabe dónde está, ni lo lee. Es el 209 y el 210 de la Constitución, el endeudamiento público. Y en el 210 hay una norma imperativa, Juan Carlos, tú que estás mucho en los medios, yo, Francisco, les ruego que les insista siempre, hay una norma imperativa en este artículo. Mal paga el diablo sus devotos, porque cuando elaboraron esta Constitución, recordemos nosotros, habían estructurado un comité de revisión del endeudamiento ilegítimo. Y ahí Correa dijo, ¿cómo puede ser posible que el BID haya prestado tantos millones para hacer una vía, para hacer una vía que beneficia a un barrio Pelucón? Porque era una autopista, una carretera, ¿no? Y entonces cerraron deudas ilegítimas a unas cuantas y vino pues una decisión de no pagar esa deuda, cambiar los términos. Bien. Entonces, aquí ellos dijeron, bueno, ahora sí, en el futuro no vamos a permitir eso, ahora es contra ellos, pues, ¿no? ¿Qué dice este artículo? Que se procederá, imperativo, derecho público, norma constitucional, se procederá a la impugnación de las deudas que se declaren ilegítimas por organismo competente. El organismo competente se llama la Contraloría. La Contraloría, que ya está haciendo, a pedido del presidente de la República, está haciendo pues una auditoría del endeudamiento público. Pero ya le dijeron que cuidado, que le van a llevar al Congreso, porque ya no puede. Pero ahora ya es diferente. Ya es diferente. Entonces aquí viene, pero hay un inciso siguiente, que en esos casos no prescribe la acción para las responsabilidades civiles, que son las glosas. Entonces, declarada ilegítima, mucha de esa deuda, porque es ilegítima, pero es de sentido común, porque hay unos sobreprecios salvajes. La OCDE tiene un convenio que Juan Carlos te rogaría. Este es mucho más pequeño que de las Naciones Unidas, es el que se está aplicando. Esto me asesoró mi yerno Álvaro Galindo, que conoce mucho el derecho internacional, y me bajé aquí sí hay normas bien importantes para las empresas. Al escribir, con esto concluye Francisco, en Europa el costo de gracias a estas normas de la OCDE, que no solamente son países europeos, también hay otros países en este grupo, el costo de 1 kilómetro de carretera, gracias a estas normas, los contratistas ya no pueden robar, ni poner sobreprecios, hay transparencia en la licitación, es 350 el kilómetro. $350,000. Entonces los 1.800 acá es una barbaridad. Nosotros podríamos, con lo que hemos gastado en carreteras, hacer una autopista desde Alaska hasta la Patagonia. Con lo que hemos gastado precios europeos. Entonces, claro, aquí viene el tema. Tenemos que aplicar la Constitución y el sentido común. Los contratos que están en ejecución tienen que revisarse. Juan Carlos, ¿es posible eso no genera inseguridad jurídica? Nos pueden decir, oigan, pero lo que están ustedes alentando es a la inseguridad jurídica si nosotros ya estábamos seguros con esto. Bueno, yo creo que es un tema importante el que menciona Marcelo. Habría que analizar jurídicamente y obviamente políticamente también cuáles son las consecuencias del impacto que puede tener. El país, digamos, en estos últimos 10 años tuvo un descenso notable en cuanto a seguridad jurídica, en cuanto a credibilidad, obviamente en cuanto a destino para las inversiones, para la inversión extranjera directa. Es decir, la reputación del país se vino muy a menos, ¿no? Y claro,
Pero también es cierto la premisa de la que parte Marcelo, en el sentido de que parte de este endeudamiento absurdo en términos que ni siquiera conocemos todavía los ecuatorianos, son también actos de corrupción. Pero yo sí quisiera retomar algo que decía Marcelo, que me parece muy importante, y es que estos casos de corrupción emblemáticos que estamos viendo en ese momento, el de Odebrecht, el de Kaminowska en menor escala, se produce porque esos países inician acciones e investigaciones porque tienen leyes anticorrupción que van dirigidos a los privados. El denominado Foreign Corrupt Practices Act, la ley contra prácticas corruptas extranjeras de los Estados Unidos, que es la que le permite al Departamento de Justicia intervenir en estos casos que salen de su jurisdicción, es justamente porque prohíbe a sus privados, a sus empresas, personas naturales y jurídicas, cualquier tipo, no solo de coima, evidentemente, que eso ya es evidente corrupción, cualquier tipo de favor, de regalo, de cortesía, de invitación en cualquier país del mundo. Topic estaría preso. Pero totalmente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la corrupción no solamente es un tema sistémico, como decía hace un momento, no solamente es un tema transversal que corta toda la sociedad, porque en la sociedad civil también hay corrupción. En la sociedad civil... ¿Sucumben a estos gestores o promueven? Evidentemente, la sociedad civil, por ejemplo, la sociedad civil organizada recibe ingentes sumas de donaciones, ¿no? De muchísimos países que donan y que no tienen un control adecuado. No estoy defendiendo el decreto 16, que era una aberración, pero deberían justificar qué tan eficientemente están utilizando esos recursos. Por ejemplo, en el sector de la sociedad civil están las universidades. ¿Cuál es el nivel de plagio en las universidades? ¿Cuál es el nivel de trampa académica en las universidades? Eso también es corrupción. Entonces, no solamente es un tema transversal a la sociedad, sino que es un tema que debe ser combatido multidisciplinariamente. Las medidas creativas de las que hablaba Marcelo son importantes. O sea, hay que pensar, porque además la corrupción va evolucionando, ¿no? Entonces, ahora después de los Panama Papers, después de este último escándalo de los paraísos fiscales, del escándalo de paraísos, después de estos casos puntuales de corrupción, ¿no? Y ya se irán inventando nuevas formas, pues ya el offshore no va a ser un mecanismo, tendrá que inventarse una nueva forma, pero la corrupción no va a dejar de existir. Juan Carlos, y estas empresas que están especializadas a seguir el camino del dinero, conversando con unas 2 personas sobre este tema, me decían, pero es que aquí se va a necesitar una ley para que, por ejemplo, si una empresa dice yo voy a seguir la ruta del dinero pero yo de lo que recupera el 30% es mío. ¿Para eso se necesita una ley o se puede consentir, como decía, vea, si nos ayuda a recuperar el 30% estará bien, el 15% estará bien? ¿Cómo se hace jurídicamente eso? Bueno, o sea, al igual que con los temas de cooperación con la justicia, puede haber incentivos. Yo no estoy de acuerdo con que los incentivos sean económicos o monetarios o dejar que se queden con una parte de los dineros mal habidos. No me parece que es un mecanismo adecuado. Pero hoy en día, el siglo XXI está marcado y está siendo marcado y va a ser mucho más evidente en los años que vengan y en las décadas que vengan. Está marcado por algunos elementos fundamentales. Uno, por ejemplo, es todo el tema del colaboracionismo y el empoderamiento social. Es decir, en el siglo XXI, gracias a las tecnologías, a la hiperinformación, tenemos una sociedad mucho más involucrada con los temas públicos y, por lo tanto, eso le empodera a la sociedad. Ese empoderamiento genera otro elemento fundamental del siglo XXI, que va a ser una sociedad de transparencia, de hipertransparencia, que puede ser bueno, puede ser malo. Vamos a estar monitoreados permanentemente, va a haber cámaras en todo lado, ya hay cámaras en las calles, hay cámaras en las instituciones públicas, las redes sociales, la gente está todo el tiempo poniendo lo que hace, es decir, unos sistemas de monitoreo, y a nivel de Estado, lo que nosotros antes llamábamos espionaje, hoy en día se ha convertido en vigilancia ciudadana. Entonces hay una gran cantidad de información y de transparencia, y la sociedad civil, como está empoderada, exige transparencia. Quiere saber. Una primera conquista aquí en el Ecuador fue la LOTAI, por ejemplo,
¿no? La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Que no Porque, ha funcionado, porque no se ha cumplido. Claro. ¿No? Entonces, pero la sociedad va a seguir demandando transparencia. Va a querer saber que el funcionario público cuántas veces viajó, cuánto gastó de viáticos, porque también hay esas formas de corrupción menores, ¿no es cierto? Entonces, esa sociedad que está marcada por esto tiene que entender que la lucha contra la corrupción es una lucha de la sociedad en sí misma. No es que hay que encargarle no a hay que alguien. encargarle. No es un tema de leyes. Marcelo ponía el ejemplo de lo que él hizo como contralor. Pero los países y la lucha contra la corrupción no puede depender de personas. Claro. No puede. Es que ahí ya... Y vemos por un lado que hay leyes, vemos que hay instituciones, pero que no se respetan ni las leyes ni las instituciones. Entonces se requiere soluciones mucho más profundas, mucho más estructurales. Por ejemplo, la creación, el desarrollo de la ciudadanía temprana, por ejemplo. O sea, uno de los peores legados del correísmo ha sido la educación. Destruyeron la educación, más allá de las escuelas del milenio y de la... Estaban pobres para esto. Exacto, y más allá de la fanfarronería, de cortar las cintas y de equipar con computadoras que luego pasan a ser chatarra, ¿no? Uno de los peores legados es el de la educación, ¿no? Y poco a poco se va a ir destapando. Ahora empezamos con lo de los abusos a los menores, pero poco a poco se va a ir destapando el legado tanto en la educación básica como en la educación superior. Y más allá de las becas, pues claro, como había dinero, podían regalar becas, pero eso no mejora ni eleva el nivel académico de la educación. Y entonces ahí es donde hay que trabajar para generar ciudadanía temprana, inculcar valores éticos, y eso, cotejado con una sociedad que demanda transparencia, va a comenzar a generar el ecosistema para que se combata a la corrupción de manera sistémica. Gabriel, con usted terminamos entonces. Esto que nos acaba de plantear, no es que se volvió ecologista Juan Carlos, que también es, sino que claro, es un ecosistema que está de susto, es una selva. Sí, yo quiero retomar lo último que dijo Juan Carlos, y es que parte del legado nefasto del correísmo es esta, digamos, forma de pensamiento vertical, ¿no? Entonces, como lo hacía el presidente, y lo conversábamos antes de iniciar la entrevista con otro tema, pero lo quiero considerar, es como lo hacía el presidente, entonces, bueno, lo hacen los ministros, lo hacen los subalternos, lo hacen los representantes locales, se institucionalizó el abuso. Como decía Juan Carlos, hay un ecosistema creado durante los últimos 10 años y hay que trabajar con lo disponible. Hay que trabajar con lo disponible. No creo que debamos entrar en un proceso de reforma constitucional o legal profunda, sino avanzar con lo que tenemos. Una de estos primeros esfuerzos es, por ejemplo, leer con atención lo que dice la Constitución. Este artículo que menciona el doctor Merlo es muy interesante. Hay que también leerlo con cuidado, porque esto de no honrar las deudas puede generarnos problemas, pero en la Constitución y en las leyes que están vigentes, debe haber formas, las hay, para poder empezar a resolver este ecosistema, como decía Juan Carlos, creado a propósito de la impunidad, y empezar a plantearnos como una sociedad democrática en la que todos podamos intervenir y no sea, pues, el mandamás de manera... Pero que intervengamos, ¿no? Pero que intervengamos, y un primer esfuerzo que me parece muy importante es que se abran los canales de pensamiento en todas partes. Ya no hay, como hubo en los últimos 10 años, ya no hay las cortapisas a la libertad de expresión. Entonces ahora la gente puede manifestarse y, como decía Juan Carlos, empezará a llegar más y más denuncias, porque la gente siente convertirnos en ciudadanos en realidad. Siente un clima para poder ejercer sus derechos ciudadanos. Usted quería decirnos algo, doctor Merlo, para concluir. Apoyando totalmente lo que ha dicho Juan Carlos y usted, doctor, en la reunión que tuvimos de la Comisión Nacional Anticorrupción con nuestros mandantes, se preparó un documento que firmaron todos los integrantes del FUT. Y en ese documento se declara por parte de todas las organizaciones sociales del Ecuador que están dispuestos a generar al interior de sus sindicatos, asociaciones, lo que sea, la organización que sea,
un sistema por el cual se obligan, hay un artículo de la Constitución que este rato no quiero cansarles, Sí. que obliga a todos pero los es que se ecuatorianos nos fue el tiempo, les robamos a denunciar la corrupción y a combatirla, obliga a Ya, todos los ecuatorianos. claro. Es obligación. Ese es el ejercicio ¿no? ciudadano. del que Y nos entonces, hablaba. en este documento, en todas las organizaciones sociales, públicas y privadas, los trabajadores, funcionarios, lo que sea, se obligan a informar a su dirigente social, sindicato, lo que sea, actos de corrupción que se cometen al interior de la empresa. Si se está llevando una contabilidad perversa para evitar el pago Hay que del impuesto, denunciarlo. denuncia. Perfecto. No es Yo- que es un espionaje, sino es un compromiso empoderamiento. ciudadano. Ese documento, pues, estoy un va a poco ser interesante, hay encargado que- de ponerlo en práctica y ya hablaremos sobre eso. Yo quiero agradecer al señor doctor Marcelo Merlo, al doctor Juan Carlos Solines y al doctor Gabriel Hidalgo. Nos estamos encontrando la próxima semana. Muchas gracias. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia.